abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20. El Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y vamos a ponernos en pie para leer versículo 21, 22 y 23. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21, 22 y 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Oremos a Dios. Padre, gracias por este tiempo y por esta reunión que podemos tener. Pedimos, Padre bueno, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones hoy. Señor, habla porque tus siervos oyen. Habla tu palabra, que tus siervos quieren escuchar tu voluntad. Padre, instrúyenos a través de este texto. Exhórtanos a través de este texto. Pero también consuélanos y anímanos a través de este texto. Yo te pido que seas con nosotros, que seas con tu iglesia en esta tarde. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, el texto que nos compete meditar es sumamente apropiado para el momento que estamos viviendo como iglesia. ¿Por qué? Porque este texto, hermanos, nos recuerda el propósito que tenemos como iglesia y nuestra identidad. Sí, este texto nos dice al menos dos cosas. Nos dice quiénes somos como iglesia. Y dos, nos recuerda nuestros propósitos como iglesia en este mundo. Así que en la providencia de Dios, después de este tiempo de incertidumbres, dudas, procesos, el Señor viene a recordarnos para darnos paz quiénes somos y cuál es nuestro propósito. El texto dice que Jesús se apareció otra vez, que Jesús vuelve a decir otra vez: paz a vosotros. Recordemos el contexto de esto. María Magdalena había ido a la tumba, pero al ver la piedra removida, regresa a casa con los principales de los apóstoles. Les avisa, ellos van, y Jesús se aparece a María cuando estaba llorando y le dice, ve y diles este mensaje de paz, que subo a mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Esa misma noche, dice el Evangelio de Juan, se aparece Jesús a los discípulos y les dice: paz a vosotros. Y le muestra las marcas de sus manos. Y vimos aquella última ocasión, hace 4 semanas. ¿Por qué la resurrección de Cristo nos trae paz? ¿Por qué la resurrección de Cristo nos trae consuelo? En ese mismo momento, Jesús habla a los discípulos y vuelve a decir: paz a vosotros.
Como el Padre me envió, así también yo los envío. ¿Qué tenemos ante nosotros en estos 3 versículos? Hermanos, ante nosotros tenemos la gran comisión del Evangelio de Juan. La gran comisión del Evangelio de Juan. Todos conocemos la gran comisión del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Todos conocemos esa gran comisión. Bueno, lo que tenemos enfrente de nosotros ahora es la gran comisión, pero en las palabras de Juan. La gran comisión que Jesús dio en otro contexto a los discípulos. ¿Y a qué los comisiona? A ir. Así como el Padre me envió, así también yo los envío. Y les recuerda su comisión tal cual, que es ir y predicar el perdón de pecados a los hombres, de manera que aquellos que no reciban su mensaje no tendrán el perdón de pecados, mientras que aquellos que lo reciban serán perdonados de sus pecados. Y no solo les recuerda esta gran comisión que tienen, sino además les hace saber que serán capacitados por el Espíritu Santo para lograrlo, y sopla el Espíritu Santo a ellos. Bueno, el texto es claro y sencillo. ¿Qué tenemos en Juan capítulo 20, versículo 21 al 23? La gran comisión de Cristo a los apóstoles. Mi argumento es, hermanos, que en esta gran comisión a los apóstoles, nosotros somos refrescados con un entendimiento de quiénes somos como iglesia y cuál es nuestro propósito como iglesia en esta tierra. Y es de eso que quisiera hablar a sus corazones en esta tarde. Es de esto de lo que quisiera tocar en sus corazones a través de 3 sencillos pasos. En primer lugar, meditemos, hermanos, en nuestra identidad cuando Jesús dice: así como el Padre me envió, el Padre me envió. En segundo lugar, reflexionemos sobre nuestra responsabilidad o nuestro cargo. Yo los envío. Y en tercer lugar, reflexionemos sobre nuestra capacitación para ello, el Espíritu Santo. Comencemos entonces con el Padre me envió. Versículo 21 del capítulo 20. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me envió. Hermanos, este texto es rico en la doctrina de la Trinidad. Y es complejo. Este texto nos revela algunas cosas complejas de la doctrina de la Trinidad, las cuales hoy no tendremos el tiempo de analizar con todo detalle. Pero quiero que al menos lo más claro que está en el texto se quede bien grabado en nuestras mentes. Y es esto, hermanos, que la iglesia existe por causa de Dios. La iglesia existe por causa de Dios. Dice Jesús: porque el Padre me envió. Ahora, iglesia, ahora 12 apóstoles, yo los envío. Ustedes existen y tienen una gran comisión solo porque el Padre me envió. Eso debe darnos algo de entendimiento sobre la identidad de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la obra de Dios. La iglesia no es la obra de los hombres.
no es la invención de los hombres. La iglesia es la obra de Dios. La obra que el Trino Dios realizó. Hermanos, amigo, la iglesia existe porque Dios el Padre envió al Hijo para salvarnos de nuestros pecados. La iglesia es entonces una comunidad trinitaria, una comunidad de la bendita Trinidad. Dios quiso buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Padre, escucha esto, el Padre envió a su Hijo para rescatar a esos que son rescatados por los que el Padre envió al Hijo. Esos somos nosotros. Esa es nuestra identidad. Existimos como iglesia porque el Padre nos amó y envió a su Hijo para rescate nuestro. ¿No es interesante, de hecho? Lean conmigo otra vez el versículo 21. Que Jesús dice a esta comunidad de 12 apóstoles, 11 para ser exactos, más los que estaban reunidos ahí, dice: paz a vosotros. La iglesia es una comunidad que ya goza la paz de Dios, hermanos. La iglesia no es una comunidad que está buscando ganarse la paz de Dios. No, la iglesia es aquel número de creyentes que han sido salvados y rescatados por Dios cuando el Padre envió al Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Que entonces la iglesia crezca en su entendimiento de quiénes somos. Y esto es lo primero que quisiera dejar claro en nuestras mentes. Hermanos, somos la comunidad del Dios Trino, salva por gracia. Por lo tanto, iglesia del Señor, sábete amado. Iglesia, sabe que eres amada. No estás buscando ser amada por Dios. Iglesia, existes porque fuiste amada. No para ser amada, porque fuiste amada, porque eres amada. Es cierto, el mundo podrá rechazar a la iglesia, podrá despreciar a la iglesia, podrá perseguirla, podrá humillarla, podrá menospreciarla. Pero iglesia, tú eres amada por Dios, por eso existes. Y esa debería ser una consolación y una instrucción en nuestro caminar. Hermanos, no nos reunimos para ser amados por Dios. Nos reunimos porque hemos sido amados por Dios. Y hoy venimos a confesar: gracias porque nos has amado. Hermanos, todo empezó de arriba hacia abajo. La salvación no empezó del hombre hacia Dios, no. Todo empezó con el Padre. El Padre envió al Hijo. Iglesia, hoy consuélate en esto. En medio de un mundo que desprecia a la iglesia, que rechaza a la iglesia, hoy recuerda, hoy conoce que tú eres amado por Dios. Por eso existe la iglesia, porque Dios la amó. Porque el Hijo la amó y porque el Espíritu la amó.
Esto debe transformar nuestra forma de ver la iglesia local. La iglesia local es un reflejo de esa iglesia amada. Es una manifestación visible de esa iglesia que Dios amó. Y como tal, esta iglesia, incluso con sus debilidades, con sus fallas, con sus faltas, es amada por Dios. Y por lo tanto, hermanos, si Dios ama a la iglesia y ha dado a su Hijo por ella, no hay razón por la cual nosotros no la debamos amar. En segundo lugar, saber que la iglesia es la comunidad del Trino Dios, salva por gracia, nos debe hacer entender que si somos la comunidad de Dios, debemos comportarnos y actuar como la comunidad de Dios. El Padre envió al Hijo para rescatar a los hombres, para ganarlos nuevamente a sí mismo. Para eso Dios el Padre envió al Hijo, para rescatarnos y atraernos nuevamente a Él. Como iglesia, por lo tanto, existimos como propósito principal para adorar a Dios. Ese es el propósito principal que tenemos como iglesia, hermanos. Adorar a Dios. Somos una iglesia rescatada por Dios, amada por Dios, para adorarlo. Abran sus Biblias brevemente en Efesios capítulo 1. Quiero que vean esto conmigo, de cómo la iglesia es una comunidad salva por Dios para adorar a Dios. Ese es nuestro propósito principal. Versículo 3 del capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo dice que fuimos elegidos y salvos por Cristo para la alabanza de su gracia. Iglesia, para eso existimos. Por eso dice Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad del Trino Dios, salvos por gracia, que existe para adorar a Dios. Hermano, ¿cuál es tu visión de la iglesia local? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que hoy te reúnes? ¿Es cierto? Alguien puede decir, me reúno para ser edificado. Correcto, es un propósito de la iglesia. Pero dentro de nuestras respuestas, esta es principal. Me reúno para adorar con mi boca, con mis ojos, con mis oídos, con mis pies, con mi atención al Trino Dios por la gran salvación que nos ha dado. Esa es la razón de ser de la iglesia. Existimos
para adorarle. Amigo, ¿por qué vienes a la iglesia? Hay diferentes razones por las que la gente viene a la iglesia. Porque simplemente es día domingo y el día domingo se va a la iglesia. Hay otros que van a la iglesia simplemente porque hoy no hubo partido y entonces uno puede ir. Otros para socializar con otros. Otros simplemente para cumplir un deber religioso. Pero hermanos, como iglesia, deberíamos entender que la razón principal por la cual hoy fuimos llamados a reunirnos por Dios es para adorarlo, porque para eso existimos como iglesia. Si la iglesia es la comunidad del Trino Dios, es llamada a cumplir su deber principal. Medita en esas palabras con más detenimiento. Como el Padre me envió. Ustedes existen, apóstoles, iglesia, ustedes existen porque el Padre quiso. Existen para su gloria, para su alabanza. Existen porque Dios los quiso amar. A ver, dejemos claro antes de avanzar al siguiente punto. Dios nos amó, no porque tuviésemos algo por lo cual ser amados, sino nos amó por gracia. Iglesia, esos somos. Personas que no merecen el amor de Dios, que han sido amadas. Creo que no por nada Juan cita o se refiere a sí mismo de esa manera, como el discípulo amado. Porque, amado hermano, eso eres. Eres amado. Y no solo por esta iglesia local. Eres amado por Dios. Y eso es la iglesia. La comunidad que Dios ha decidido amar. En segundo lugar, habiendo entendido nuestra identidad, que somos aquellos que el Padre ha decidido amar de pura gracia, sigamos en nuestro texto para contemplar nuestro propósito. Ok, como iglesia somos la comunidad del Trino Dios que es amada por gracia. Pero ¿cuál es nuestro propósito? Lean versículo 21 nuevamente conmigo. Entonces Jesús les dijo otra vez: como el Padre me envió, así también yo os envío. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Lo primero que quiero que notemos es la continuidad entre la obra de Dios el Padre y la continuidad de nuestro Señor Jesucristo, de su obra. Dice, así como el Padre me envió, así también yo los envío. La obra del Padre de venir a rescatar muchos hijos a la gloria, he venido a hacer, dice Jesús. Ahora yo los envío. Yo los envío para traer muchos hijos a la gloria. La iglesia es la comunidad amada por gracia del Trino Dios, que ha sido llamada dentro de sus deberes principales a adorarlo y a proclamar las buenas nuevas de salvación a todos los hombres. Como el Padre me envió, yo los envío. Este es nuestro llamado como iglesia. Esta es nuestra gran comisión. Y no debemos distraernos de ella. De ninguna manera. Hermanos,
Existimos para atraer, para salvar y rescatar a hombres de las tinieblas. Esa es nuestra razón de ser. Iglesia, hemos sido llamados a ser una luz en la oscuridad, a ser un hospital en medio de la guerra, a ser un auspicio en medio de lugares con hambre. Hemos llamado a ser sal, a salar este mundo. Hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, vean esto. El Padre comisiona al Hijo. A ver, quiero que vean la continuidad para que entiendan cuál es nuestro llamado. El Padre amó a los pecadores y envió a su Hijo para que su Hijo los rescatara. El Hijo vino y murió por nosotros los pecadores. Una vez que esa obra ya está terminada, escucha bien, una vez que la obra de salvación ya está terminada, ahora Cristo les dice a sus discípulos, ahora yo los envío. ¿A qué nos envía? A proclamar su mensaje de salvación a todas las naciones, a fin de que podamos traer muchos hijos a la gloria. ¿Cómo sabemos que ese es el mensaje que Cristo encargó? Lean conmigo el versículo 23. Bueno, versículo 22 se dice que sopla el Espíritu. Y versículo 23 dice, a quien remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieses les son retenidos. Algunos protestantes saltan este texto rápido, sí, lo leen rápido, ¿sí? Dice, pasemos al otro versículo, hermanos. No hagamos eso, no es necesario. A ver, este texto no está diciendo que hay un hombrecillo por ahí llamado Papa que tiene autoridad para decirte, tú eres perdonado por Dios, tú no eres perdonado por Dios, tú eres perdonado por Dios. No está diciendo eso en ningún lugar. Hermanos, a veces como protestantes tenemos que confesar que muchas veces solo nos quedamos con lo que el texto no quiere decir. ¿No es cierto? A ver, no quiere decir eso, pero se nos olvida lo que sí quiere decir. Y lo que sí quiere decir es lo siguiente. Los apóstoles, su atención en esto, porque esto debe despertarnos a la importancia, debe darnos un sabor tan solemne de lo que es la iglesia local. Lo que este texto quiere decir es que la iglesia, que es aquella mandada por Dios a proclamar la salvación, es la única en la tierra que tiene un mensaje para perdón de pecados en el mundo. ¿Por qué? No es que la iglesia tenga un poder oculto, ¿sí? No es que la iglesia tenga un poder y se los dé a unos y a otros no. A ti te remito pecados, a ti no te los remito. No, entendamos esto así, entendámoslo cristológicamente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amigo, nosotros somos pecadores, nacimos en pecado, pecamos desde el día que tenemos raciocinio hasta el final de nuestros días. No haremos sino pecar. Pecamos de diversas maneras. Por lo tanto, Dios tiene que traer juicio, castigo a los pecadores. Y Él lo ha mostrado a través de la historia. El diluvio con Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra, en nuestros días catástrofes, tsunamis, temblores, guerras. Dios está airado con los pecadores, porque Dios aborrece el pecado. Pero Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es el único mediador. Es el único mediador. Por lo tanto, la iglesia que predica este mensaje
es la única que tiene el mensaje de salvación. De manera que, si hoy escuchas el mensaje de salvación y lo recibes, Cristo le ha dado autoridad a la iglesia para decir: serás salvo. Así es como predicaba el apóstol Pedro. Por tanto, arrepentíos y creed en el evangelio y serán salvos. Pero Dios también le ha dado la autoridad a la iglesia para decir: escucha, que si tú no recibes este mensaje de salvación, no te arrepientes de tus pecados y no crees en Jesucristo, tus pecados quedan sobre tu cabeza. Tus pecados quedan sobre ti. No hay remisión de pecados. Entonces pueden ver que la autoridad no es que está en un hombre o en una iglesia como tal, sino en el mensaje de Cristo. Los hombres que creen en el mensaje de salvación tienen vida eterna, pero si no crees, no tienes vida eterna, sino que estarás en condenación. Ese es el mensaje que la iglesia está llamada a predicar. Hermanos, qué solemnidad de sobre lo que es la iglesia. Vean esto. En primer lugar, la iglesia es amada por Dios. 2, la iglesia es aquella comunidad que Dios amó, a la cual le ha instruido que le adore. Es aquella comunidad que es la determinada por Dios para que los hombres le busquen, le adoren. Pero ahora escucha esto. La iglesia es aquella que posee el mensaje de salvación para los hombres. Hermanos, este es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser sal, luz. Nuestro llamado es proclamar las buenas nuevas. Hermanos, si la iglesia se calla, el mundo perece. Si la iglesia se calla, el mundo perece. ¿Cuál es nuestro llamado como iglesia? A predicar las buenas nuevas. Es cierto, todos de diferentes trincheras, todos desde diferentes ángulos, pero hermanos, todos con una misma meta: ser sal y ser luz en este mundo. Déjame preguntarte entonces, hermano, déjame llevar esto a tu corazón, no solo dejarlo aquí, déjame aplicarlo a tu corazón. ¿Estás participando, hermano? Esto no solo es un llamado para el pastor, para unos cuantos dentro de la iglesia. Este es el llamado para ti, hermano. Quien quiera que seas, estás llamado a llevar este mensaje. Estamos llamados a hacer otras cosas, sí, pero dentro de las cosas que tenemos como principales como iglesia es proclamar el mensaje que da perdón de pecados a los hombres. Hermano, si no hablamos, el mundo perecerá. Entonces, ¿estás participando, querido hermano? ¿Estás participando en cumplir esta gran comisión, este gran llamamiento? Porque miren, hermanos, si como iglesia hemos cumplido muchas cosas, pero hemos fallado en esta, hemos fallado en nuestra esencia. Hay iglesias
que se empiezan a meter en cuestiones de política, que empiezan a poner más atención en levantar hospitales, en levantar orfanatos, y han perdido su resplandor como iglesia de predicar el evangelio. No estoy diciendo que no hagamos buenas obras, hagámoslas, pero siempre para llevar el evangelio. ¿Algún día el Señor nos permitirá hacer más obra de misericordia de la que ya se hace? Está bien, pero para proclamar el evangelio. ¿Algún día el Señor nos permitirá tener algún orfanato, hacer algo para los niños en necesidad? Espero que algún día podamos, pero para proclamar el evangelio. Hermano, la pregunta para ahora para ti es esta: ¿estás cumpliendo este llamamiento? Ahora, no quisiera poner una carga pesada que no debes llevar, porque algunos ahora mismo se deben sentir un poco culpables, porque quizá no han ido al evangelismo de las calles. Ahora, hermano, si no has ido al evangelismo de las calles, aun cuando puedes, está bien que tengas un poco de sentimiento en el corazón, ¿sí? Pero yo sé que hay otros hermanos y hermanas que por más incluso que quisieran, les es difícil cumplir salir a las calles y demás. Bueno, yo no quiero que hoy salgas sintiéndote culpable, pensando que si no vas a las calles entonces no cumples este llamamiento. Porque sé, hermano, que Dios te ha dado una vocación en tu vida y responsabilidades diferentes. Mi punto es que eso no implica que no podamos cumplir la gran comisión en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos cumplir esta gran comisión? Hermana, esa vez que te conduces delante de tu esposo incrédulo con una conducta santa y que acompañas de tiempo en tiempo con la predicación del evangelio, de esa forma tú estás cumpliendo la gran comisión. Cuando educas a tus hijos con ternura, con paciencia, cuando incluso pecas contra ellos, pero te detienes para pedir perdón y tomas tiempo para predicarles el evangelio, estás cumpliendo la gran comisión. Cuando somos fieles como padres en guardar el devocional familiar, llevando a la familia a Cristo frecuentemente, estamos cumpliendo la gran comisión. Joven, cuando das un buen testimonio en tu escuela, defiendes tus convicciones y predicas a Cristo, estás cumpliendo la gran comisión. Hermano, hermana, cuando al llevar al parque a los niños somos intencionales en buscar a un desconocido, estamos cumpliendo la gran comisión. Cuando en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en el súper, estamos activos buscando pregonar las buenas nuevas, estamos cumpliendo la gran comisión. Cuando como iglesia no podemos salir todos a las calles, pero estamos orando para que Dios bendiga a nuestros hermanos, estamos cumpliendo la gran comisión. Cuando trabajamos unidos como iglesia para los diferentes proyectos, estamos cumpliendo la gran comisión. Hermanos, estamos trabajando hoy en día en un proyecto de seminario. Y ese proyecto de seminario debe tener una visión clara, una misión clara. El propósito es cumplir la gran comisión. Capacitar a hermanos que en un futuro puedan salir, puedan predicar, puedan ser pastores, que traigan el mensaje del evangelio semana tras semana para alimentar a la grey y llamar a los incrédulos.
Hermanos, cuando estamos en el día del día del Señor, con nuestra familia, prestos para escuchar la palabra, deseosos que el evangelio sea proclamado y orando por los inconversos, estamos cumpliendo la gran comisión. Hermano, a la luz de esto, ¿estás cumpliendo la gran comisión, hermano? ¿Estás participando? Si tienes tiempo para salir a las calles, sal con tu amada iglesia. Sacrifica un poco de tu tiempo, un poco de tu gasolina, un poco de tu descanso y sal de tiempo en tiempo. Una vez al mes, sal con ellos y acompáñalos a predicar el evangelio. Pero incluso si eso es difícil, sabe todas estas formas en que puedes cumplir tu llamamiento, hermano. Conoce estas formas en las que puedes cumplir tu llamamiento y no nos distraigamos de esto, hermanos, porque si nosotros no hablamos el mensaje de salvación, nadie lo hará. Si la iglesia no proclama el mensaje de salvación, nadie lo hará. Hermano, como decía cuando hablábamos de Gedeón, Dios pudo haber usado mejores seres para esto. ¿No es cierto? Mejores seres, más capaces, más listos, más prestos, más obedientes, más sacrificiales. Pero Dios quiso usar a la iglesia. Hermano, hoy quiero que sientas un peso en tus hombros. No quería que sintieras un peso que no debes llevar, pero el peso de cumplir la gran comisión, querido hermano, sí quiero que lo lleves, sí quiero que lo sientas, sí quiero que sepas que Dios te ha encargado a ti, querida iglesia, a proclamar esto y que debemos de una o de otra forma participar en el avance del reino. Algunos yendo, otros sosteniendo, otros apretando, otros ayudando, pero todos empujando hacia proclamar las buenas nuevas. Y si sientes el peso, si sientes el peso de esto, si te sientes incapaz de lograrlo, esas son buenas noticias. Lean conmigo el versículo 22 y así terminamos. Después de que Jesús dice, como el Padre me envió, así también yo os envío, dice que habiendo dicho esto, sopló. Oh, hermanos, nada más veo el reloj que corre rápido, pero ¿qué cristología tenemos aquí? Dice que el Espíritu Santo es dado de la boca de Cristo. Es que Cristo vivió en tal empoderamiento del Espíritu Santo que ahora Pablo en otro lugar llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Porque hay tal unidad, hermanos, que el Espíritu que empoderó a nuestro Señor Jesucristo en su humillación para desempeñar el ministerio al cual Él fue llamado, es ese mismo Espíritu que se nos da. Es el Espíritu de Cristo, que es por eso que aquí lo pone Juan como saliendo de su boca. Es algo que Él nos da. Eso pasa plenamente después en Pentecostés, ¿no es cierto? Una vez Cristo es entronado, da el Espíritu Santo a los hombres. Bueno, habiendo cargado los hombros de los apóstoles, yo quiero que se imaginen, hermanos, el peso. Jesús se va, son 11,
no los más capaces quizá, no los más sabios quizá. Y dice, prediquen las buenas nuevas y los hombres que los escuchen serán salvos y los que rechacen su mensaje perecerán. Hermanos, vean lo que estaba en las manos de los apóstoles. Es que Dios Espíritu Santo nos ayude en este momento a comprender, a sentir un poco del peso, de la magnitud de esta carga. Vean lo que Dios puso en las manos de la iglesia. El mensaje que rescata a los hombres del infierno. El mensaje que puede cambiar la eternidad de los hombres. Y les da como terreno el mundo. Y entonces, habiendo cargado sus hombros, les da el Espíritu Santo. Sopla el Espíritu Santo y dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo? Oh, hermanos, lo que está diciendo es algo que hoy la iglesia que ha sentido en su peso esta carga necesita saber. Yo los envío, pero yo los capacito. Yo los envío, pero yo los sostengo. Al escuchar esta responsabilidad, no debemos sentirnos sino apesadumbrados, sino debemos sentirnos cargados. Pero al escuchar el versículo 22, hemos de sentirnos fortalecidos, porque Cristo dio al Espíritu Santo para que podamos cumplir esa gran comisión. Hermanos, ¿cuál fue la más grande necesidad de los discípulos para cumplir su llamamiento? Jesús resucita. En Lucas 24 dice, no salgan todavía. ¿Recuerdan? Quédense aquí, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no se muevan, porque recibirán poder. Iglesia, la más grande necesidad de los 12 apóstoles fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y hoy, ¿cuál es nuestra más grande necesidad? Hermanos, no es finanzas. Hermanos, no son simplemente muchos más hombres. ¿Saben qué necesitamos, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita hoy para poder cumplir este gran llamamiento de poder predicar el Evangelio y ser luz. Miren cómo necesitamos el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos del Espíritu Santo para poder ser uno como iglesia. Oh, hermanos, todavía somos tan diferentes. Todavía somos tan carnales a veces. Todavía somos tan difíciles en ocasiones, que necesitamos el Espíritu Santo para mostrar amor a los demás, para poder perdonar a los demás y no permitir que la iglesia se fracture. ¿Puedes ver cómo necesitamos al Espíritu Santo? Porque una iglesia fracturada, ¿cuánto le puedes poner a una pierna rota? ¿Cuánto le puedes poner de carga? ¿Cuánto puede hacer una iglesia herida y fracturada? ¿Mucho? No, tiene que arreglar primero lo suyo. Necesitamos el Espíritu Santo para ser uno. Necesitamos el Espíritu Santo para ser capacitados. Por eso la iglesia tiene otra función.
capacitar a los creyentes. ¿Han escuchado ese texto de Efesios 4? Que Jesucristo ha dado pastores y maestros a fin de edificar a los santos, para que los santos, ustedes, nosotros los creyentes, podamos cumplir la obra del ministerio. Necesitamos al Espíritu Santo entonces para ser capacitados. Necesitamos al Espíritu Santo para que llame a hombres fieles, hombres con dones en la palabra, hombres con la capacidad de predicar la Escritura, con la capacidad de exhortar y de aconsejar, que tengan los dones necesarios para lograrlo. Necesitamos al Espíritu Santo para tener todos una misma mente. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Este mismo sermón, si el Espíritu Santo no lo quiere bendecir, si mi orgullo no ha permitido que dependa del Señor correctamente y el Espíritu Santo no lo bendice, o si tu corazón ha venido endurecido, sin deseo de escuchar, sin deseo de prestar atención, y el Espíritu no bendice, no habrá fruto. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Y cómo lo recibimos? ¿Y cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos más de su poder? Hermanos, por vivir vidas santas. Cuando vivimos vidas santas, llenas de oración y de la palabra, entonces, hermanos, seremos tierra fértil para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo seremos una iglesia llena del Espíritu Santo? Cuando cantamos himnos, salmos, cánticos espirituales, cuando somos llenos por medio de la palabra, cuando recibimos las ordenanzas por medio del cual el Espíritu Santo viene. De esa forma, hermanos, es que somos llenos. Déjenme recapitular para concretar esta palabra de exhortación y ánimo para ti, querida iglesia. La iglesia es la comunidad del Trino Dios que Él ha querido amar por pura gracia en Cristo Jesús. Y esta iglesia ha sido llamada a adorar al único Dios verdadero, al Trino Dios. Y Dios le ha dado un gran llamamiento: cumplir la gran comisión, anunciar el Evangelio. Y para ello nos da el Espíritu Santo. Espíritu Santo, del cual podemos ser llenos, hermanos, por vivir vidas santas, vidas pegadas a la palabra y a la oración, vidas que se reúnen, creyentes que se reúnen para orar juntos, para escuchar la palabra. La palabra es el medio por el cual somos llenados, para recibir las santas ordenanzas, para orar en congregación, de forma congregacional. Y de esa forma la iglesia es llena del Espíritu Santo. Iglesia, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Clamemos por más poder. Hoy somos, 200 y tantas personas reunidas. Gracias a Dios. Pero hermanos, queramos ver iglesias más llenas. Queramos ver más salvación entre nosotros. Ok, gracias a Dios somos una membresía, 100 personas aproximadamente, un poco más. Pero ¿por qué parar ahí, hermanos? ¿Por qué no crecer más? Si el Espíritu Santo nos ha sido dado, clamemos, busquemos su bendición. Hermano, que hoy se ponga en ti y en mí el peso de cumplir la gran comisión en la trinchera que tengas. Pero que venga a ti también la consolación.
de que el Espíritu Santo te ha sido dado, hermano, para cumplirlo. Una palabra para el incrédulo y así termino. Amigo, esta iglesia existe con 3 propósitos. 1, adorar a Dios. Algunos van a la iglesia pensando que la iglesia debe ser como a ellos les gusta. No, la iglesia debe ser como a Dios le gusta. La iglesia es la casa del Dios vivo. Así que en esta iglesia vas a encontrar una adoración que agrade a Dios. 2, porque para eso existe esta iglesia. 2, vas a encontrar una iglesia que va a intentar capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Vas a encontrar una iglesia con instrucción, con exhortación, con palabra predicada, con cantos, con himnos, con oración, con ministerio, con exhortación unos a otros, porque estamos siendo capacitados para cumplir nuestros llamamientos y vocaciones en este mundo. Pero 3, amigo, esta iglesia existe también para ti, para que puedas ser salvo. Porque esta iglesia tiene como tercer propósito proclamarte las buenas nuevas de salvación. Esta iglesia existe para proclamarte las buenas nuevas. Esta iglesia desea que te sientas a gusto entre nosotros, que te sientas amado, que te sientas recibido. Sí, queremos que te sientas así. Pero no porque queremos eso, vamos a dejar de decirte esto. Eres pecador como nosotros y necesitas perdón de pecados. El día que dejemos de decir eso, hemos fallado como iglesia. El día que nos apartemos de predicar el evangelio, hemos fallado como iglesia. Queremos que te sientas amado entre nosotros y recibido, pero te amamos tanto que te tenemos que decir que eres pecador y que la ira de Dios está sobre ti, pero que el Padre envió a su Hijo. El Padre envió a su Hijo para conseguir el perdón de pecados. Y si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, podrás ser salvo. Oh, pero déjame amarte un poco más. Pero si no crees, tus pecados no te serán perdonados. No porque esta iglesia tenga un poder sobrenatural para decir eso, sino porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta iglesia existe para adorar a Dios, edificar a los santos y proclamar las buenas nuevas de salvación a los hombres. Mi trabajo no es salvar almas, ni el trabajo de esta iglesia es salvar almas. Eso no es nuestro trabajo como iglesia, hermanos. Entendamos eso. El que salva es Dios. Nuestro trabajo es pregonar. Si hoy alguien entiende su pecado, el Espíritu Santo lo convence y se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo, si alguien cree eso, gloria a Dios. Si hoy alguien cree eso, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios. Como iglesia hemos cumplido nuestro llamamiento. Mi llamamiento no es salvar personas, es proclamar las buenas nuevas. Y Pablo dijo, si con esta proclamación algunos se endurecen más, gloria a Dios. Si algunos se quebrantan, gloria a Dios. Si la proclamación del evangelio es olor de muerte para algunos, gloria a Dios. Si es olor de vida para vida, gloria a Dios. Pero quiero que sepas que esta iglesia te recibirá todas las veces que quieras escuchar el santo evangelio de Cristo. Si quieres un pastor o un predicador o una iglesia que te entretenga, que te divierta, que te dé socialité y demás, creo que estás en el lugar equivocado. Pero si quieres una iglesia que te hable el mensaje de Dios
tal cual como la Biblia lo ha pronunciado, aunque a veces duela y moleste, o te queremos tener entre nosotros. O te queremos tener entre nosotros. No te vayas, déjanos servirte un poco más. Iglesia, refresquemos hoy nuestra identidad, la comunidad amada del Trino Dios en Jesucristo, que ha sido llamada a adorar a Dios, predicar el Evangelio y edificar a los creyentes. Que esto, hermanos, renueve nuestro entendimiento de la iglesia local y nos haga volver a apreciar su hermosura y su relevancia para este mundo en tinieblas. Que el Señor obre en esta bendita iglesia. Oremos para recibir la cena del Señor.